Y quiero compartirte acerca de esto porque hay algo importante que tenemos que saber, que de hecho tú ya lo sabes, pero quiero recordártelo. Acompáñame al libro de Génesis, los comienzos. Ayer que compartíamos en una boda, me quedé entrado con el tema y con muchas ganas de seguir compartiendo acerca de esto, porque predicaba algo, fue realmente una partecita, fue muy cortito, pero hoy quiero realmente compartirlo a la iglesia. Dios ponía en nuestro corazón ya hace como 2 semanas el deseo de empezar a hablar acerca de la familia con respecto a la escritura, a lo que Dios habla, para derribar cualquier argumento, cualquier pensamiento, para cada uno de nosotros, tanto hombre como mujer, nos pongamos en el lugar donde Dios nos diseñó para de alguna manera, o no de alguna manera, sino funcionar verdaderamente. Porque si hay conflictos, si hay problemas en la familia, es porque no aceptamos el gobierno de Dios, ¿verdad que sí? Y ya hablamos acerca de los conflictos. Hablamos el domingo pasado, estábamos hablando, abordamos un tema de conflictos. ¿Cuántos estuvieron aquí? Bueno, la mayoría. Y hablábamos y decíamos que el problema del ser humano por el cual se mete en conflictos normalmente es porque no acepta el gobierno de Dios. Ese es el problema. Invariablemente. Y esto mismo compartía en la cárcel, y yo les decía a los hermanos de la cárcel, los miraba a los ojos y les decía: ¿en verdad tú crees que haciendo tu voluntad la vas a lograr? ¿En verdad tú crees que yendo a robar no vas a tener conflictos ni problemas? ¿En verdad tú crees que peleando con tu esposa, maltratándola, golpeándola o al revés, vas a tener bendición de Dios? ¿En verdad lo creemos? No funciona. Pero somos tan tercos y tan necios, ¿verdad? Empezando por mí para que no se sienta mal, ¿verdad? Que no sé qué nos sucede. Si usted y yo no aceptamos el gobierno de Dios, siempre va a haber conflictos. Y en el gobierno de Dios, cuando viene el gobierno de Dios, obviamente se establecen los principios de Dios. Y cuando uno se alinea a los principios de Dios, ¡oh, qué bendición! Empieza a funcionar. Hay ataques, hay pruebas, hay situaciones en la vida que Dios nos permite para crecer y caminar. Pero si tú estás caminando bajo el gobierno, los principios de Dios, tu vida cambia. Y esa es la garantía de estar fuera de los conflictos. ¿Te acuerdas de Jacob? ¿Cuántos conflictos tuvo? ¿Y sus conflictos fueron qué? Familiares. ¿Recuerdas? 2 esposas, 2 concubinas. ¿Cuántos hijos? Bastantitos. Muchos nacieron en conflicto, solo 2 no. Judá, ¿y quién más? Y José. Tantas cosas que la Biblia nos muestra y nos enseña. Y quiero iniciar con el pasaje de Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 24. Porque si hablamos de familia, si hablamos de un matrimonio, si hablamos de la casa, tenemos que regresar al inicio y hacernos la primera pregunta: ¿quién diseñó a la familia? ¿Quién tiene el diseño original? Dios. Entonces, ¿quién tiene el manual de la familia? Dios. Ah, caray, no lo tiene mi amigo, al que tanto le pregunto y con el que lloro, y tú qué piensas, y el que me dice y me da miles de consejos, por cierto, muy malos. Y te aseguro que son muy malos. Te voy a decir por qué. Siempre decimos que un amigo no es bueno para dar consejos, porque él siempre se va a poner de tu lado, porque es tu amigo. No es imparcial. Entonces, siempre los consejos, la consejería vienen de autoridades espirituales o de gente que tiene esa imparcialidad, que no se carga de un lugar ni tanto del otro, ¿va? ¿Para qué? Para que te puedas servir y puedas crecer. Si no, pues lo único que vas a estar buscando es empatía, y pues te van a estar diciendo: ay, sí, no, es re mala, no, ya déjala, ay, no, es una bruja, ¿no? Y ay, no, sí, es un desgraciado, ¿ah? Cosas por el estilo. Y el que tiene el manual, el que tiene las palabras, los principios adecuados para la familia, es quien la constituyó.
Y es Dios, nadie más. La sociedad no tiene la respuesta, el gobierno no tiene la respuesta, ¿verdad? No son las tendencias que vienen de repente y que van de generación en generación y que van avanzando. No, es quien instituyó a la familia, y el único que la instituyó es Dios. Sí. Y Dios se relaciona con Jesucristo de una manera poderosa. Ahorita lo vamos a ver, que es ahí donde te quiero llevar. Pero Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24, por favor acompáñame. Dice la escritura: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre, ¿qué dice?, esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y aquí viene lo importante, dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La idea del matrimonio, la idea de la familia es de Dios. Y el propósito es el compañerismo constante. Estamos en un lugar donde no sé cómo está la tasa, ¿verdad?, de suicidio, pero lo que es el sureste, Quintana Roo, era el primer lugar en suicidio. Y la mayor problemática era la soledad, porque anteriormente las personas venían de lejos a trabajar. Veníamos del Distrito Federal, Guadalajara, Puebla, Chiapas, Tabasco, de todos los lugares venían a trabajar. Y obviamente aquí las fechas de diciembre, las fechas del día de mamá, papá y todo eso eran tristísimas. Ahorita ya no tanto, porque ya se está constituyendo como una ciudad ya más establecida, más formada. Ya las familias vinieron a establecerse aquí, también de todos los lugares que he mencionado y más. Mas sin embargo, al inicio era terrible. Yo me acuerdo cuando llegamos hace 14 años, había mucho eso. Y hasta nos juntábamos ahí como moganitos con los que no tenían a nadie aquí en Playa del Carmen, para pasarla juntos y hacernos compañía, ¿eh? El hombre tiene necesidad, y cuando digo hombre me refiero a la mujer y al hombre, no solo al hombre. El ser humano tiene necesidad de estar acompañado. Dios quería resolver eso y creó a Eva para añadirla a nosotros como ayuda idónea. Pero cuando Él establece el matrimonio y a la familia, es impresionante donde dice: esto ahora es hueso de ¿qué? De mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el ser humano, los matrimonios, no entendemos esto. Hasta decimos tú y tu familia y yo y mi familia. No, es que ya no es tú y tu familia y yo y mi familia. Ahora somos nosotros. Y la familia de donde venimos es familia extendida, sigue siendo familia pero extendida. Nosotros formamos una familia, pero la escritura dice: ahora eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Puedes sentir el peso de la palabra? ¿Tienes aquí a tu esposa, a tu esposo? Los que no se sientan mal, en la mente véanlo a los ojos. ¿Ya? El decirle: eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Porque cuando Dios nos une, cosa poderosa sucede. Pero el hombre no entiende esto. El ser humano no entiende. Sí. El saber que si yo hablo de mi esposa me estoy autolastimando. El saber que si yo voy en contra de mi esposo, o al revés,
estoy afectando a mí mismo. Y todo esto es lo que trajo el pecado. Una de las palabras o sinónimos o traducciones de pecado es, repite conmigo, confusión. Exacto. La palabra pecado es errar al blanco. Sí. Y el problema es que el ser humano está confundido, camina confundido. No logramos ver el principio. Entonces yo quiero que se te quede grabado: tu esposa, tu esposo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí. Y entonces este es el principio de la familia. Pero aún y con este principio, después del pecado, después de la caída, suceden cosas tremendas con el valor de la mujer y con todo lo que ocurre dentro del matrimonio. Lo que está pasando en nuestros días no es de ahorita, es desde hace mucho tiempo. Y quiero que me acompañes, por favor, a la epístola o la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5, por favor, versículo 22. Efesios 5, 22. ¿Ya estás ahí? Obviamente empezando desde el 21, dice la escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vuelve a establecer lo mismo del Génesis y dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Un pasaje bellísimo, un pasaje que estoy seguro que tú has leído varias veces, pero que de alguna manera no entendemos el peso de lo que significa. Pero para entender el peso de la palabra de Dios, de lo que nos está hablando, tenemos que buscar un poquito del contexto histórico, desde la referencia del Génesis, y después de que Dios concibió a la familia, entra el pecado en el mundo y todo lo que empieza a ocurrir en los pueblos. Y quiero compartirte acerca de eso, de la antigüedad. Las cosas eran muy diferentes cuando Pablo escribía este pasaje. Estaba proponiendo un ideal que brillaba con una pureza radiante en un mundo inmoral. Y quiero empezar con los judíos. Pon atención, mujer, te va a interesar, y varones también. Los judíos tenían una opinión muy baja de las mujeres. Inclusive en la oración de la mañana, todas sus oraciones incluían una frase en la que el varón judío daba gracias a Dios porque no lo hizo gentil, esclavo o mujer. Para la ley judía, una mujer no era una persona,
sino una cosa. No tenía ningunos derechos legales. Era posesión absoluta de su marido, que podía hacer con ella lo que quisiera. Fíjate cómo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, ocurre todo esto. En el Génesis Dios crea a la mujer, se la da al hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le dice: ahora es hueso de tus huesos, carne de tu carne, y entonces te unirás a ella. Después entra en el pecado y todo se degrada. La mujer pierde el valor. Pero como la mujer pierde el valor, el hombre también lo perdió, por no entender el propósito. Sí. Desde la antigüedad, aún con los judíos, tenían este problema. Habían dos hechos que ponían las cosas peor aún en la ley judía. El primero, que la mujer no tenía posibilidad legal de divorciarse, excepto si su marido contraía la lepra o era apóstata, o se dedicaba a un negocio repugnante como el del curtidor, que conllevaba el recoger y usar excremento de perro. Solo bajo esos puntos la mujer podía pedir el divorcio. Hablando en general, el marido bajo la ley judía podía divorciarse de su mujer por cualquier razón, pero la esposa no podía divorciarse de su marido por ninguna razón. Y el segundo hecho es el procedimiento del divorcio. Era desastrosamente fácil. La mujer solamente tenía que recibir por parte del marido una notificación. Moisés dijo: dele carta de divorcio. Mediante dos testigos se escribía una carta y se le notificaba a la mujer y se le decía: ya no estoy casado contigo. El hombre lo podía hacer, pero la mujer no lo podía hacer. Sí. Y vivían un tiempo tan terrible. La mujer no tenía valor. Inclusive si tú revisas históricamente, de ahí viene todos estos pueblos del Medio Oriente, que la mujer se tiene que cubrir la cabeza, y no solo la cabeza, se tiene que cubrir hasta acá abajo. Y a la mujer, su marido es su dueño y la puede golpear, la puede hasta casi matar, y no pasa nada. Si el marido da una razón, no sucede nada. Pero todo eso no es más que la consecuencia del pecado, de la división familiar. Y en nuestros días se manifiesta de la siguiente manera. Ayúdenme con la pequeñita, por favor. Gracias. Si gusta, hay cunero también, por si no pasa nada, para poderla llevar allá o con los pequeñitos. Ahora, póngame atención en lo siguiente. La situación era todavía mucho peor en el mundo griego. Ahora hablemos de los griegos. ¿Le parece? Porque fue la influencia que tenían los judíos, los griegos, ¿y quiénes? Los romanos. ¿Va? Era peor en el mundo griego, porque la prostitución era una parte esencial de la vida griega. Qué tremendo, ¿va? Demóstenes había establecido lo que era una norma de la vida aceptada por todos. Tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria, y esposas para tener hijos legítimos, y una guardiana en los asuntos de nuestro hogar. Así de sencillo. La mujer llevaba una vida totalmente diferente. No tomaba parte en la vida pública, no salía nunca sola a la calle, no aparecía en los banquetes o en ocasiones sociales. Tenía sus habitaciones privadas a las que no tenía acceso, nada más que con su marido. Todo eso ocurría con la mujer. Una mujer griega respetable
estaba educada de tal manera que resultaban imposibles la compañía y la conversación en el matrimonio con ella. Esta era la situación con los griegos. Ahora pregúntese cuál era la situación en Roma, porque vamos avanzando en la historia. Las cosas estaban todavía peor en Roma. La degeneración era trágica. Durante los primeros 500 años de la República Romana no se había dado ni un solo caso de divorcio. El primero del que se tiene noticia fue ahí hace referencia a un nombre, Spurius Carvilius, en el año 234 antes de Cristo. Pero en los días de Pablo la vida romana de la familia estaba deshecha. Se escribe que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Y era un problema, porque había infidelidad, porque había tantas cosas. Y entonces el problema de nuestra sociedad hoy en día no es un problema de hoy en día. Es un problema que viene desde la caída, con el valor de la mujer. Y donde el mismo hombre perdió el valor también. ¿Y por qué digo que perdió el valor? Porque si Dios la hizo huesos de sus huesos, carne de su carne, a él mismo repudiarla, ¿qué crees que está haciendo? Se está repudiando a sí mismo. Y entonces la familia completamente destrozada. En ese contexto justamente es el contexto en el que Pablo escribe esta palabra. En un contexto donde la familia estaba completamente degradada. ¿Me entiende? Wow, yo pensaba que los días de hoy eran los más complicados. Cada generación, cada pueblo, cada cultura tenía su problema, pero se parecen mucho. Sí. Y en este contexto, el apóstol Pablo escribe este pasaje y lo quiero leer con usted nuevamente. Capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y desde ahí, entendiendo el contexto de todo lo que estaba pasando, donde las familias peligraban, donde realmente ya ni siquiera se querían casar, estamos como ahora. En ese contexto dice Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén, ¿qué dice? A sus maridos en todo. Y ponga atención, porque el ser humano no tenía idea de cómo lograr tener una familia y cómo lograr tener una relación correcta con su esposa, con su mujer. Y aquí el Espíritu Santo, a través de la palabra, Dios nos dice: ¿quieres saber cómo funciona la familia? Voltea a ver a Cristo. Repita usted conmigo: así como Cristo amó su iglesia. Ah, caray. Y ayer le compartía a una pareja y le decía justamente eso. Si tú pones tu mirada en Jesucristo y caminas en esos principios que Jesucristo te muestra y te da, tu familia va a ser bendecida. Vas a ser feliz. Vas a encontrar dicha. Tus hijos van a ser corona para ti. Tu esposa, gloria para ti. Y tú para ella. Pero si tú despegas la mirada de Jesucristo, si tú no estableces a Jesucristo en tu familia como modelo de familia, con este paralelismo que el Espíritu Santo nos está llevando a ver, no vas a tener una buena familia. Me impactó la forma, estaba yo meditando, yo estaba tratando de entender y de decir: el Espíritu Santo, Dios nos está diciendo, así como Cristo.
Observa prácticamente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí está en el paralelismo en esta figura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿cómo dice? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. O dice para golpearla, para insultarla, para degradarla. No, ¿verdad que no? ¿Para qué? Amarla, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a ¿quién? A sí mismo, una iglesia gloriosa. El trato de ti, varón, hacia tu mujer, mediante el modelo de Cristo, va a hacer que ella resplandezca. O que se vea todo lo contrario, apagada. Los maridos celosos, molestos. No hables, no te juntes con tal. No, ella vi esto, ella vi el otro, y la mujer igual. Y Santiago dice, donde hay celos y envidia, ¿qué dice? Toda obra perversa. Como el modelo de Cristo, qué tremendo. Y ahorita lo vamos a revisar. Solo lo estamos viendo panorámicamente. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, ¿qué dice? Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Recuerda ahí lo del Génesis, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Recuerda esas frases? Por esto dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto que dice. ¿Cuál es el modelo? Cristo y la iglesia. ¿Quieres saber cómo funciona la familia? Cristo y la iglesia. Y entonces, si es Cristo el modelo, dices, bueno, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué no ha hecho? En este contexto se establece este pasaje. Y quiero ahora analizar el pasaje contigo con 5 puntos importantes. 5 puntos. Algunas veces se descoloca totalmente el énfasis de este pasaje y se ve como si su esencia fuera la subordinación de la mujer al marido. Pon atención, varón y mujer. La frase el marido es cabeza de la mujer se cita a menudo, aisladamente. Pero la base del pasaje no es dominio. La base del pasaje no es subordinación. La base del pasaje es amor. Es amor. ¿Cuál es la base de lo que nosotros queremos ejercer en casa? Debe de ser amor. No debe ser subordinación. Sí. Pablo dice ciertas cosas acerca del amor. Y en este contexto tenemos que entenderlo. Del amor que debe tenerle un marido a su mujer y viceversa. Y empezamos con el número 1. Debe ser un amor, anótale, sacrificial.
o un amor sacrificial. Y es el mismo de Corintios, ¿te acuerdas? En la preeminencia del amor, el amor que dice: sufrido, no es jactancioso, no busca lo suyo, ¿verdad? Pero ¿de qué amor sufrido hablamos? Si nadie quiere aguantar, nadie quiere sufrir. Debe ser un amor sacrificial. Debe amarla como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Él fue el que pagó el precio por usted y por mí, por su iglesia, por su amada. Varón, tú tienes que estar al frente y pagar el precio, estar ahí respondiendo, porque tú eres la cabeza. Y debe de haber un amor sacrificial como el de Jesucristo. No es el que se esconde detrás de la mujer, o el que dice: ahí arréglatelas como puedas, o el que dice: tú lo arruinaste, ahora a ver cómo lo arreglas. ¿Qué es eso? Es una aberración. Es el amor que dice: yo cubro, yo te ayudo, yo pago por ti, yo te enseño, yo te doy, yo te perdono. Esta noche están muy callados, me preocupan. No hay amenes. No es exhortación, es enseñanza. O bueno, recíbala. ¿Alguien puede decir amén? Eso, gracias a Dios. Y dije: Dios mío, ya me dejaron solo. No debe de ser nunca un amor egoísta. Cristo amó a la iglesia no para que la iglesia hiciera cosas por Él, sino para hacer Él cosas por ella. Es un amor maravilloso, es un amor incondicional. ¿Sabes cuál es la medida de la obediencia? Según la medida del amor. Cuando Cristo viene, salva a su iglesia, la bendice, y entonces su iglesia logra comprender lo que Jesucristo ha hecho, ese derramamiento de amor tan tremendo, tan poderoso hacia nosotros. Y entonces tú como iglesia, tú como amada de Él, respondes con una obediencia tal, porque el amor que Él derramó en la cruz obedece una respuesta en obediencia. Es la misma manera en que ocurre en el matrimonio. Cristo trajo a la iglesia a sus pies por medio del gran cuidado que tuvo de ella. No con amenazas, ni con temor, ni con cosas parecidas, sino lo hizo con amor. En la antigüedad había una ley y no funcionó. En nuestro tiempo la escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al contrario, se entregó por amor, se entregó por misericordia, se entregó porque nos amó tanto que no quiere que nos perdamos. Tú tienes que amar tanto a tu esposa. Mujer, tienes que amar tanto a tu esposo que tú no quieres que él se pierda, que tú no quieres que él le duela. Ese es un amor sacrificial, el cual el mundo hoy no conoce. El amor de hoy es individualista, pues júntense 2 meses, 3 meses, si son compatibles bien, si no, pues ya, cada quien por su lado. ¿Ah? No, si te vas a casar, acuérdate, vienes separados. Porque uno no sabe el día de mañana, ¿verdad? La mamá o la esposa o el hermano le dice a la hermana o al hijo o a la hija: no, mamá solo hay una, maridos va a haber muchos quizá.
conceptos raros de un amor, yo no sé qué amor. ¿Ya? Hay gente que no ha comprendido lo que significa el matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. Diga conmigo, para toda la vida. Te boda lengua, ¿no? Para toda la vida. Esto es bien difícil. Nosotros como padres debemos de enseñarle eso a nuestros hijos. Escoge bien alguien que ame a Dios, que sirva a Cristo. Porque cuando te unas a esa persona, carne de tu carne, huesos de tus huesos. Y la amarás como Cristo amó a la iglesia. Y de mi cuenta, no, eso no es cierto. Al menos así le deberíamos decir a los hijos, ¿no? Para que el hijo supiera a dónde va. No, pero ahora los papás ya hemos perdido tanto valor. Es triste, ¿sí? Entonces hablamos de un amor sacrificial, de todo lo que hizo Jesucristo. Y luego el punto número 2 debe de ser un amor purificador. Aquí lo dice la Escritura, un amor purificador. No nada más sacrificial, sino purificador. Cristo limpió y consagró a la iglesia por medio del agua del bautismo el día en que cada miembro de la iglesia hizo su confesión de fe. Bien puede ser que Pablo tuviera en mente una costumbre griega, porque una de las costumbres griegas del matrimonio era que antes que la esposa fuera llevada a su marido, se bañaba en el agua de una corriente consagrada a algún dios o a una diosa. Mas sin embargo, él se refería al bautismo donde da testimonio de la salvación. Un amor que purifica, un amor que fue entregado, un amor que cuando se recibe nos salva y nos transforma. Cualquier amor arrastra a una persona hacia abajo. Cualquier amor que insensibiliza en lugar de suavizar el carácter, que recurre al engaño, que debilita la fibra moral, no es amor. El amor purificador es aquel amor que eleva los valores. Aquel amor que abraza la justicia, que enseña con el ejemplo. Así es que aquí nos olvidamos de los chantajes, ¿verdad? Bueno, esto no sucede aquí, sucede en otras familias, en otros lugares, entre matrimonios. La forma de comunicarse del hombre con la mujer, hay varias posiciones o varias formas. Uno es la del más razonable, ¿verdad? Que está con la mujer, el más razonable es el que gana. O la otra forma es de la imposición, el más fuerte, ¿verdad? Contra el más débil. A lo mejor es la mujer más fuerte que el hombre y es que la que impone, o al revés, ¿verdad? O viene la otra, la del chantaje. Ay, es que si tú me dieras esto, pues entonces sí yo lo haría, ¿verdad? O luego ahí en el lecho, ¿verdad? Donde con coraje podemos hasta decir, ay, no me duele la cabeza. Simplemente porque en el día ocurrió algo, cuando la Biblia dice no os neguéis. Pero cuando hay un coraje, hay un problema, a las mujeres y a los hombres nos duele la cabeza. ¿Y sabe a qué me refiero? ¿Verdad? Esa clase de amor, mi amada iglesia, no es amor. El amor purificador es todo lo contrario. El amor purificador es aquel que levanta. Es aquel que es puro.
Cristo buscó hacer una iglesia para sí limpia y consagrada, de tal manera que no le quedara ninguna mancha que la ensuciara, ni arruga en sus vestiduras. Y proporcionó todo lo que fuese necesario. ¿Esa es tu clase de amor? Pregúntate esta noche. Porque el modelo que nos está poniendo la Escritura en cuanto a la familia, ¿verdad?, Jesucristo y la iglesia, está súper elevado. Y entonces tenemos un área de oportunidad muy grande como familia. Porque si nosotros tomáramos como modelo lo que dice la Escritura, la iglesia sería imparable. Tendríamos hijos bien amados, bien educados, bien establecidos en la palabra de Dios. Tendríamos mujeres sin problemas de autoestima. Tendríamos mujeres sin complejos. Tendríamos esposas sin problemas de depresión, que no pueden dormir, que tienen dolor de cabeza todo el santo día, y el dolor de cabeza se llama marido. O al revés, ¿verdad? El marido que, Dios mío, no quiere salir del trabajo, y no es necesariamente porque tenga mucho trabajo, sino porque no quiere llegar a la casa. ¿Y por qué no quiere llegar a la casa? Pues porque lo dignifican más en el trabajo que en la casa. Y en el trabajo pues él es el jefe, puede ser, o en el trabajo al menos el jefe le dice bien hecho. Y en la casa, ya, eres un bueno para nada. ¿De qué se acordaron? Punto número 3. Debe de ser un amor que cuida. Un hombre debe amar a su mujer como ama a su propio cuerpo. El verdadero amor no ama para obtener servicios, ni para asegurarse la satisfacción de sus necesidades físicas. Se preocupa de la persona amada. Hay algo que no es como es debido cuando un hombre considera a su mujer, consciente o inconscientemente, simplemente como la que le hace la comida y le lava la ropa y le limpia la casa y le cuida a los hijos. No es en esencia para eso el matrimonio. En nuestras culturas dicen, la mujer se queda en la casa, lava la ropa, cuida a los niños, tiene limpia la casa, y el hombre tiene que irse a trabajar y traer el dinero. Ya. Ese es el rol del hombre y ese es el de la mujer. ¿Eso es cierto según la Biblia? No. La mujer es ayuda idónea. Parte precisamente de la respuesta de la mujer hacia el hombre, como de Cristo a la iglesia, es el servicio. Ahí sí. La mujer sirve dentro de lo que hace. Aún culturalmente, trataba de imaginar y de preguntar quién les dijo a las mujeres que ellas tenían que lavar, planchar y hacer esto. Desde el inicio, ¿quién fue? Alguien tuvo que haber sido. Pero al final el servicio obviamente lo proporciona la mujer con respuesta al amor otorgado. Nosotros, amada iglesia, por eso servimos a Cristo. Cuando amamos a Cristo, cuando estamos apasionados por Cristo, ¿qué queremos hacer? Servirle. O usted se cansa, no, yo ya no quiero servir, ya me cansé. Ay, que el pastor predique, cante, evangelice, trapee, arregle, visite, ya, la pastora lo haga, ya. No, si usted está apasionado por Cristo, si usted ama a Cristo, la respuesta natural a ese amor, ¿cuál es? Servicio. Se llama servicio. Entonces entendí, por eso la mujer sirve. Pero no solo a la mujer, porque Cristo también sirvió. De hecho, el modelo de servicio, ¿quién fue? Fue Cristo. Yo no he venido para ¿qué? Ser servido, sino para servir. Entonces las mujeres respiren. Ay, ok. Amén. Entonces tenemos un amor sacrificial, un amor purificador y un amor que cuida.
Pero no solo eso, también debe de ser el amor que establece aquí las Sagradas Escrituras en Efesios. Es un amor inquebrantable. Ay, ahí está más difícil la cosa. Por este amor un hombre deja padre y madre y se une a su mujer. Las dos figuras más importantes y más fuertes en el corazón de un ser humano, papá y mamá. Y son figuras que nunca se las vas a sacar del corazón. Esposo, no intentes sacarle a su mamá y a su papá del corazón de tu esposa. No lo intentes porque nunca vas a poder. Esposa, no intentes sacarle del corazón de tu esposo a su mamá y a su papá porque no vas a poder sacarlo. Es la naturaleza de la vida. Son las dos figuras más importantes. La familia, de donde salió. Y fíjate lo que dice la Escritura, cómo lo pone ahí. Por esto el amor. Por este amor un hombre deja padre y madre y se une a su mujer. Ambos llegan a ser una sola carne. Imagínate, por un amor tan inquebrantable, los papás que dieron tanto cuidado, que se desvelaron, que te cuidaron cuando te caíste, que te ahí hacían, se quitaban la boca el bocado para dártelo a ti, porque ningún padre, creo yo, de manera natural, prefiere comer antes que su hijo. Lo más preciado, los hijos para los padres. Y entonces por ese amor tan glorioso, tan tremendo, que no es egoísta, el amor de un padre y una madre a un hijo, por ese amor los deja, por el amor de una mujer que se supone que tiene mayor valor, no menor. Pero resulta que es al revés. Sale del vínculo familiar, de aquel cuidado que se le dio papá y mamá con los hijos, y llega a un matrimonio con un amor egoísta, con un amor voluble, con un amor grosero. ¡Qué tristeza! Porque eso no fue el modelo de Dios. Tiene que entrar, dejar a papá y a mamá esa clase de amor para tomar un amor diferente. Un amor que va a ser inquebrantable, que se va a convertir en el mismo amor hacia los hijos. Y así se repite. Creo que no te tengo que preguntar cuánto amas a tu mamá, porque aquí nadie puede decir que odia a su mamá. No creo. Y alguien que lo diga quiere decir que dañó mucho, lo dañaron mucho. Pero lo natural es amar a mi mamá, amar a mi papá, porque no sé por qué, pero los amo. ¿Ah? Es esa clase de amor. Y el papá y la mamá aman a sus hijos igual. ¿Por qué? Ellos tienen amor sacrificial, ellos tienen amor purificador, ellos tienen amor que cuida. Y eso se tiene que repetir. Entonces fíjate nada más en el contexto de lo que estaba pasando con los romanos, con los griegos y con los judíos.
Si a ti no te es revelado Jesucristo, su amor, su obra redentora, tú nunca vas a poder comprender de qué manera tienes que amar a tu familia, en particular a tu esposa o a tu esposo. Qué importante es conocer a Cristo. Qué importante es que el Espíritu de Dios nos revele quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, porque Dios lo pone aquí como modelo, y si no lo logro cachar, no lo logro entender, lo vas a lograr proporcionar a tu familia, a tu matrimonio, a tu esposa, a tu esposo, lo que Dios planea.